El día de hoy se reveló un posible fraude por 127 millones de pesos cometido en la Administración de Movimiento Ciudadano en el estado de Jalisco, la cual es encabezada por Enrique Alfaro, puesto que según como se menciona en la misma nota, este mismo gobierno terminó generando un contrato que concluye hasta el año 2023 para el arrendamiento de 30 vehículos blindados que tendrían el objetivo de desplazar o de llevar a funcionarios públicos de un lugar a otro que sean de alto riesgo. Y tú dirás, bueno, ahí donde está el desvío de recursos, ahí donde está el problema. Justamente cuando nos vamos al apartado de los costos y cuando nos vamos a checar qué fue lo que ocurrió. Lo primero que tenemos que entender es que estos contratos no fueron contratos de compra de vehículos blindados, fueron contratos de arrendamiento para vehículos blindados, o sea, básicamente renta de vehículos blindados. ¿Y qué ocurre? Que según como se está destacando, es que anteriormente este mismo gobierno o ese mismo gobierno Enrique Alfaro ya había comprado vehículos no rentados y que era lo que se mencionaba, que estos vehículos tenían un promedio de costo para la compra de alrededor de 2.2 a 3.8 millones de pesos, pero para la compra del vehículo. Pero ¿qué ocurre? Que según este último contrato que concluye hasta el año 2023, lo que se tiene es que se iban a arrendar o se iban a rentar 30 vehículos blindados por un monto total de poco más de 127 millones de pesos. Y tú dirás, ¿qué tiene de malo? Hagamos la división. ¿Cuánto te da de dividir 127 entre justamente 30? Te da 4.2 o va a estar en esos rangos. Pero ¿qué ocurre? Que como ya les mencioné anteriormente, el costo de comprar un vehículo blindado rondaba los 2.2 a 3.8 millones de pesos. Esto en compra. Pero ¿qué ocurrió? Que en arrendamiento o en renta le salió mucho más caro que comprar estos vehículos. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Hay que recordar que ya vienen elecciones para este año 2022 y puede ser una de las razones por las cuales el gobierno de Movimiento Ciudadano que encabeza Enrique Alfaro está desviando dinero del erario público mediante determinados contratos para posteriormente financiar algún tipo de campaña política en otro estado donde participe este partido político. Por consiguiente, a mí me llega a preocupar mucho porque, a ver, los primeros que se jactan de decir que son muy buenos en las matemáticas o en finanzas o en manejo de recursos públicos es justamente Enrique Alfaro, pero que resulta que al parecer no son tan buenos como ellos lo señalaban porque les salió más caro el caldo que las albóndigas, ya que ellos pensaron, o mejor dicho, ellos sabían que este tipo de acciones realmente no traían ningún beneficio en términos de a lo mejor reducir costos. Lo que sí sabían es que probablemente con esta cantidad de recursos que se terminaron entregando de más, esta empresa posteriormente lo va a distribuir con otras empresas con las cuales algún personaje de Movimiento Ciudadano tenga control y de esa forma, pues ya saben, hacer el movimiento turbio para pues pagar campañas políticas para la compra de votos y no es algo de lo que tenemos que sorprendernos. Hay que recordar que el estado de Jalisco, que es gobernado por Enrique Alfaro, ha tenido una serie de irregularidades en temas de finanzas públicas, una serie de irregularidades en temas de seguridad pública y demás factores que han llevado a que, pues bueno, nos cuestionemos que si realmente ese gobierno está haciendo bien las cosas y que yo lo puedo decir con toda claridad es que no lo están haciendo. ¿Por qué? Porque su principio de actuar es simplemente decir que son buenos, pero no lo son. O sea, en los hechos están demostrando todo lo contrario. Porque les repito, ¿en qué cabeza cabe o en qué cabecita dirían que les sale mejor arrendar una serie de vehículos con un costo superior al de la compra? Te sale mejor comprar los vehículos, lo tienes a un largo plazo y pues no tienes que regresar esos mismos vehículos a cuando finalicen esos contratos que terminan en el año 2023. Entonces aquí lo que vemos es claramente una flagrante acción de intentar desviar dinero del erario público para campañas electorales. Entonces yo diría que aquí la empresa que se está mencionando relacionada con estos contratos tiene que ser analizada por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera para revelar posibles responsabilidades o actuaciones que tengan que ver con que a lo mejor Enrique Alfaro sabía de este tipo de actitudes o sabía de este tipo de acciones y las hizo porque realmente quería recursos para posteriormente promover a algunos de sus personajes políticos en otras entidades del país. Porque como les menciono, las elecciones del año 2022 pues ya están bastante cerca, ya se van a competir determinados estados muy buenos
que pues todos se quieren pelear y que todos quieren intentar ganar. Entonces, por eso les repito que este tipo de acciones me deja muy en claro que probablemente tiene que ver con el debido recurso del erario público para financiar esas mismas campañas. Pero bueno, la nota yo se la voy a dejar en la descripción porque, como les repito, pues aquí nos muestra una posible, o sea, acción incorrecta que ellos sabían. Bueno, estoy totalmente seguro que sabían de los costos que se tenían y que realmente que era rentable. El detalle es que lo sabían, pero justamente porque tener un objetivo detrás de ello, pues lo decidieron omitir. Así de fácil están las cosas. Ahora, nos vamos a ir a otra nota bastante interesante, y es que al parecer no le termina de ir nada bien al PRD, puesto que uno de los principales representantes, para ser exacto, el que fue jefe de gabinete de Miguel Ángel Mancera, este perredista, el día de hoy está detenido por su posible responsabilidad en enriquecimiento ilícito y también actividades de mal uso del servicio público. Entonces, esto es algo que no nos viene a sorprender. Hay que recordar que el tema del gabinete de Miguel Ángel Mancera pues ha sido muy cuestionado seriamente por actividades ilegales, por actividades fuera del marco legal y por muchas irregularidades que se han venido presentando, no solamente en lo que tiene que ver con el apartado de infraestructura, sino también lo que tiene que ver con el manejo de las finanzas públicas, que no fueron muy positivas durante esa administración perredista. ¿Y por qué digo que entonces le llueve tanto al PRD? Porque lo único que hemos venido viendo en estos últimos meses es nada positivo a favor de este partido, pero sí hemos venido viendo en cambio cosas bastante negativas que, en lugar de favorecerlos en términos electorales, pues los terminan destruyendo aún más, razón por las cuales pues ellos se unieron a los partidos de oposición de PRI y PAN, porque bueno, era la única forma de subsistir, era la única forma de mantener el registro pues a nivel nacional, porque sí, hay que recordar que ya perdieron el registro en varias entidades del país, derivado de que no consiguieron la cantidad de votantes necesarios en las elecciones pasadas, que yo les digo, no se sorprendan, era algo que ya habíamos previsto de hace bastante tiempo atrás, porque el empuje que tiene este partido se ha venido reduciendo drásticamente por las acciones y la dirigencia que tiene actualmente Zambrano, que dice él que no es dirigente de este partido, pero eso solamente lo hace por el tema de no declarar cómo es que se está manejando los recursos públicos dentro del PRD, porque sabe que hay una serie de irregularidades bastante señaladas. Y a ver, también otra cosa muy importante es que a este jefe de gabinete de Mancera no solamente está detenido, sino que también se le congelaron las cuentas con el objetivo de evitar cualquier tipo de actividad de que pues si él cometió estos ilícitos y los recursos están en sus cuentas bancarias, pues a lo mejor algunos de sus familiares no pueda acceder de forma directa o no pueda acceder a ellos, o intentando sacar esos montos y de esa forma salir relativamente bien librado. Pues eso es lo que ya se hizo, se bloquearon las cuentas, que es algo muy pero muy bueno, que tiene el sentido práctico de acabar con digamos el financiamiento que pueda ayudar a que esta persona termine sobornando jueces, termine sobornando a X o Y personas del apartado de impartición de justicia, y que salga libre, porque bueno, México no es una nación que esté totalmente libre de este tipo de circunstancias o hechos. La nota, se lo repito, se las dejo en la descripción. A grandes rasgos es lo que ya les menciono. Los delitos que se le acusan tiene que ver con enriquecimiento ilícito, tiene que ver con el tema de que pues durante su administración hizo mal ejercicio de sus funciones. Entonces ya básicamente eso es a grandes rasgos, porque pues no coincide la cantidad de recursos que tiene con lo que realmente debió haber obtenido en el tema de su función pública. Entonces es ahí donde está la discordancia, que por consiguiente pues está en esta situación, que posteriormente se terminaría deshogando hasta que se resuelvan pues los elementos que se presente por cada una de las partes, tanto la que demanda como el tema de la que defiende. Ahora nos vamos a ir a otra nota bastante interesante, y es esta que ustedes están viendo, en la cual se menciona a Galilea Montijo, que incluso primero nos vamos a ir a esa nota y posteriormente a esta, y es que pues salió en sus redes sociales a decir que pues bueno, su esposo es alguien bastante buena gente, pero pues es totalmente irracional, porque justamente como se menciona en esta otra nota, pues su esposo salió huyendo de México porque sabe que tiene una posible responsabilidad con la familia Gómez Montt, que es esta misma que está siendo acusada de enriquecimiento ilícito y además de pues uso de recursos de procedencia ilícita. Y es que lo que se destaca es que este personaje participó en transferencia de recursos millonarios con estos personajes. Entonces ahí es algo que levanta un tipo de alerta, o levanta una serie de alertas, y el detalle es que estos personajes famosos lo que intentan hacer es utilizar esa fama que tienen para intentar generar una narrativa
que les resuelve el problema que tienen actualmente de decir, no, es que somos inocentes porque somos famosos, y es que esa no es la realidad, señores, que aquí no digo que alguien sea culpable, no, pero simplemente digo que hay elementos bastante más fuertes que lo que está diciendo pues esta persona de los medios de la farándula al decir, no, es que es inocente porque pues yo creo que es buena gente. Pues bueno, muchas personas pueden creer que otras son buena gente, pero eso no implica necesariamente que lo sean, porque realmente lo que resuelve un caso terminar siendo los elementos de prueba que se presenten desde las dos partes. En este caso, lo que la fiscalía tiene es estas actividades que se hicieron de transferencia de recursos millonarios, que pues bueno, pues si analizas también el tema en el que está envuelta la familia Gómez Mon, pues dice, oye, aquí esto nos puede preocupar porque entonces podrá servir como a lo mejor una triangulación de recursos para posteriormente hacer el tema del lavado de dinero, o hacer el tema de pues para posteriormente dirigirlo al apartado de compra de votos, que eso es algo bastante común en México. Entonces pues bueno, aquí tenemos la historia a grandes rasgos, y pues realmente no me queda otra cosa que decir. Esto es así de sencillo. Yo todas las notas se las voy a dejar en la descripción, pero pues si esto les agradó, me hagan un favor dejándome un like, un comentario, suscribiéndose, y nada, nos veremos muy pronto. Hasta luego y adiós.